El 28 de octubre de 2021, Nicolás Moraz publicó un video de una entrevista que le habían hecho desde el canal Bichos de Ciudad, canal en el cual esta entrevista había sido publicada originalmente el 8 de septiembre de 2021. Hoy voy a analizar ese video y todo esto es posible gracias al apoyo económico de mis mecenas, a quienes agradezco profundamente. Quienes quieran sumarse a este hermoso grupo y apoyar mi trabajo pueden hacerlo mediante las plataformas que dejé en la descripción. Ahora sí, pasemos al video de Nicolás Moraz, a quien hago explícita mi invitación a que conversemos sobre los temas que voy a tocar, que además son los temas que él mismo ha tratado, o cualquier otro que surja. Y aclaro también que los fragmentos que voy a mostrar no están en orden cronológico, sino medianamente agrupados por temas, intentando maximizar la didáctica, toma pavo, y poder tener un índice temático de tiempos algo más reducido, que también se los dejé en la descripción junto a las referencias que usé para la elaboración de este video. En lo primero que quisiera reparar es en la carátula que eligió Nicolás Moraz. Fíjese que plantea el interrogante de ¿veganismo obligatorio? Bueno, si con veganismo nos referimos a un conjunto de conductas y evitaciones puntuales totalmente desprovistas de motivaciones morales, entonces el sintagma veganismo obligatorio podría tener sentido. Sin embargo, sería un oxímoron si con veganismo nos referimos a una postura ética, como precisamente se refiere la mayoría de quienes se identifican como veganos. A ver, para poner una analogía, alguien que está preso y no puede robar, no es necesariamente porque haya adoptado el valor de no robar. De igual manera, si a alguien le quitan los medios para explotar a los animales o fomentar de algún modo esa explotación, no necesariamente pasa a ser vegano, bajo la última concepción que vimos. Esta diferencia genera problemas de equívoco que dispara debates en torno a ideas como estas. Yo no tengo ningún problema con que los veganos sean veganos, los respeto profundamente. Este tipo de frase se ve con mucha frecuencia porque suena muy lindo solo ante un público ignorante que no comprende que el debate nunca fue en torno al respeto a los veganos, sino a los animales. Eso se discute. Es casi literalmente como esto. Che, ¿te parece bien la explotación animal? Yo te respeto profundamente. ¿Qué tiene que ver? Ellos que hagan con su cuerpo lo que quieran, tienen todo el derecho del mundo, pero nosotros también. ¿Y los que no son veganos dejan que los animales hagan con sus cuerpos lo que quieran? ¿O acaso los cuerpos de los animales son parte de los cuerpos de los que no son veganos y por eso hacen con ellos lo que quieren? Hay una cuestión biológica que no me estaría cerrando. Yo respeto mucho a quien tome como elección individual de vida el veganismo. De nuevo, repitiendo el cliché del respeto a los veganos. En cierto sentido, sería análogo a que un esclavista opine de un abolicionista de la esclavitud humana diciendo: yo respeto mucho a quien tome como decisión individual de vida no tener esclavos. Y sí, sé que estas analogías suelen caer mal, pero tratemos de reflexionar un poco y entender que al vegano le parece un acto cruel e inmoral la explotación animal, así como al abolicionista de la esclavitud humana esta le parece cruel e inmoral. En ambos casos hay un perjuicio a otros individuos, por lo cual llamarla elección individual o personal, no sé, solo si consideramos que también lo es robar o no robar, estafar o no estafar, patear cabezas de bebés o no patearlas. Y sí, en un sentido trivial, son elecciones individuales porque cada individuo elige hacerlo o no hacerlo. Pero, ¿qué cosa no es así? En todo caso, podemos hablar de que un partido de fútbol implica decisiones individuales de cada uno decidir si va o no al partido, pero el partido es un acto grupal. ¿Qué sé yo? ¿Qué nos aporta eso al debate de si nos parece bien o mal esas elecciones individuales como robar, estafar, patear cabezas de bebés o explotar animales? O sea, ¿para qué se dice siquiera que es una elección personal? Cuando incluso se articulan movimientos que van a agredir a quienes no adherimos al veganismo, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la rural, recordarás el escándalo ese. Sí, claro. Vos lo que estás apuntando es a generar un nuevo negocio. El problema es que no adherir al veganismo, depende cómo se entienda el veganismo también, es
perjudicar a los animales. Y si se lo hace a sabiendas de que eso ocurre, es directamente agredir a los animales, ya sea de formas más o menos directas. Entonces, si yo agredo a alguien y por eso alguien me agrede a mí, protestar porque me agredieron a mí, y parece un poco absurdo. Ojo, no estoy justificando esos activismos veganos agresivos. De hecho, los critico muchísimo, pero solo por su ineficacia. Pero creo que es muy conveniente comprender esto de la agresión y el perjuicio a los animales para tener una mejor noción sobre las motivaciones de los veganos. Si la víctima fuese algún familiar, amigo o incluso la mascota de alguien, ese alguien estaría como loco, usando los medios que tenga a su disposición, ya sea públicos o privados, tratando de cambiar la situación, remediarla, que el culpable pague, qué sé yo, lo que sea. A ver, Julia, como yo te decía anteriormente, yo no soy un conservador o un tradicionalista. Por tanto, yo soy una persona muy abierta al cambio, pero el cambio tiene que ser espontáneo. Imaginemos ahora que hay una especie de grupo en nuestra sociedad que viene masacrando y matando a cada primer hijo de las parejas de este grupo cuando llega a los 5 años de edad. Y esto lo vienen haciendo desde hace muchas décadas. Quienes esgrimen el argumento del cambio espontáneo y la no imposición tampoco deberían querer prohibirles eso. Yo no digo ni que haya que prohibirlo ni que no. Solo pido coherencia a las personas que llevan el discurso de la no imposición. Además, y algo súper importante, la explotación animal se basa en la imposición. ¿O acaso piensan que los animales se prestan voluntariamente para que los encierren, los reproduzcan, los mantengan en condiciones pésimas y después los maten? Seguro. Acá es cuando generalmente agregan el argumento de los derechos humanos o que lo que importa son los humanos. Pero cualquiera que no le tema a filosofar profundamente, aunque ni tan profundo, podría preguntarse: ¿por qué? O sea, ¿por qué humanos? ¿Qué característica empíricamente corroborable tenemos todos los humanos y solo los humanos que nos haga a todos y solo nosotros merecedores de derechos o consideración moral? Nicolás intenta responder esto apelando a la característica de poder asumir responsabilidades. La ética implica una simetría entre derechos y responsabilidades. Entonces yo me acuerdo lo que dice un comentarista bastante gracioso, O'Rourke, que bueno, cuando las ardillas de los parques recojan la basura y cuiden a los niños, ahí le podemos dar derechos políticos. Pero a ver, si vos no sos responsable de tus actos, si vos no tenés una conciencia de vos mismo y de los demás, y un respeto hacia los demás, o sea, una serie de circunstancias inherentes a la condición humana, vos no podés reclamar derechos para vos. Primero, en su cita habla de derechos políticos. Nunca vi que alguien reclame derechos políticos para los animales no humanos. Esto no quiere decir que tenga sentido otorgarle a los demás animales exactamente los mismos derechos que a los humanos, porque no somos iguales. No tenemos exactamente los mismos intereses, pero ojo, lo mismo pasa entre seres humanos. Por ejemplo, ¿de qué le serviría a un cerdo el derecho a votar presidente o a ser votado? De nada. Como tampoco le serviría a los humanos que no son adultos típicos, como por ejemplo a bebés, niños, seniles o con problemas cognitivos muy severos, a quienes, por cierto, sí les damos algunos derechos. Aunque no tengan conciencia de sí mismos ni de los demás, aunque tampoco puedan recoger la basura, ni cuidar a los niños, ni tener otras responsabilidades. Todo esto está muy desarrollado en lo que se conoce como el argumento de la superposición de especies, que plantea que, en verdad, no existe ninguna característica no definicional y empíricamente corroborable que la tengan todos los humanos y nada más que los humanos. Si reconocemos esto, debemos o admitir que le damos derechos a humanos porque se nos canta y no porque tengan alguna cualidad especial, o adaptar el derecho actual a la realidad en función a las características empíricamente corroborables que consideremos relevantes. Esto último puede tener todo el sentido, pero vamos a tener que estar dispuestos a hacer ciertas concesiones contraintuitivas, que por mí, perfecto. Cuando nosotros hablamos de los derechos de los animales, estamos incurriendo en un paradigma totalmente equivocado.
Disculpen, pero asertivo, paradigma, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante. No es que la acuse de algo por el estilo. ¿Estoy despedido? Primero, el derecho es una institución humana. Una institución humana en el sentido de que la crearon humanos, sí, lo que no significa que todos los humanos hayan sido considerados sujetos de derecho o hayan sido beneficiados por el derecho de igual manera. A lo largo de la historia se les fue otorgando derechos diferentes a distintos grupos de individuos. Basta con mencionar la diferencia histórica de derechos de blancos frente a negros, hombres frente a mujeres, heterosexuales frente a homosexuales, seguidores de alguna religión en particular frente a otros, etc. Así que bien alguien en otra época podría haber dicho: el derecho es una institución de hombres blancos heterosexuales, y hablar de derechos de otros grupos es incurrir en un paradigma totalmente equivocado. Esa frase está igual de errada o acertada que la de Nicolás. Y recuerden que no sirve la mera respuesta que seguramente muchos de ustedes la están pensando de no, pero los negros, las mujeres y los no heterosexuales son humanos. Porque estarían en el paradigma totalmente equivocado del sujeto anterior, y además todavía les falta decir por qué todos los humanos merecen derechos. Cuando vos te chocas con una iniciativa como la de Luján, donde observás claramente cómo un intendente quiere prohibir una costumbre pacífica de las personas a través de una ley, te das cuenta que lo que está haciendo es imponer una voluntad política sobre la voluntad ciudadana. Dice que la peregrinación a Luján es una costumbre pacífica. Espero que no haga falta aclarar que no es pacífica para los caballos. El mero montaje, tal y cual se lo hace hoy en día, conlleva distintos riesgos para el caballo, determinados por varios factores. También hay que tener en cuenta que el seguir aceptando el montar a caballo pareciera legitimar en gran parte, por un lado, la doma, necesaria para que el caballo se deje montar, y que según el método implica procedimientos menos o más molestos y estresantes para el caballo, y por otra parte, ya sea la cría de caballos para montarlos o el sometimiento de los caballos salvajes, aunque no sea de cría planificada. Todas estas cosas pueden tener implicaciones o consecuencias distintas que habría que contemplar también en nuestros análisis éticos antes de calificar a algo como pacífico. Y puntualmente en la peregrinación se venían dando definitivamente situaciones muy desfavorables para los caballos. El mismo secretario de Turismo de Luján lo explica en esta nota. La verdad que nosotros no podíamos permitir las postales que se vieron en los últimos 10, 20 años. No podíamos seguir permitiendo los 20 o 30 caballos muertos al llegar a nuestra ciudad. No podíamos seguir permitiendo las yeguas pereñadas que llegaban después de recorrer 90, 100 kilómetros sin descanso. Hasta el arzobispo de Luján había pedido años atrás que dejen de peregrinar a caballo. Además, el secretario de Turismo agrega información respecto a prácticas de dudosa pacificidad, incluso entre humanos. Pero particularmente tampoco podíamos seguir permitiendo tener muertos en el predio municipal por una pelea de faconazos, o no podíamos seguir permitiendo tal vez la postal más dolorosa que yo recuerde y que presencié como concejal, que fue la muerte de una nena de 5 años por hipotermia. Claro que cada situación tiene su particularidad, no es lo mismo hablar de víctimas humanos adultos neurotípicos productos de una situación consensuada por los involucrados, que si las víctimas son niños humanos o animales no humanos, casos en los cuales sabemos que no hay consentimiento para ese tipo de situación. Por otra parte, Nicolás dice que es algo que un intendente quiere prohibir. Está bueno remarcar que no es solo la voluntad de un intendente, sino que refleja la voluntad de muchos vecinos de Luján y de muchas otras personas que quieren prohibir eso, sean miembros de un grupo animalista o no. Por todo esto, es muy cuestionable su frase de que están imponiendo una voluntad política por sobre la voluntad ciudadana, ya que vemos que es una voluntad de ambos tipos. Lo que no tiene esta propuesta es unanimidad, pero eso no hace que no sea una voluntad ciudadana. Y además la unanimidad es algo muy raro en las propuestas ciudadanas y políticas. Claramente que nosotros no vamos a defender el sufrimiento de los animales. ¿Y por qué no? Si según su discurso podría defender el sufrimiento animal, apelando precisamente a que es la voluntad de un humano y que el animal no tiene derecho. Ya está. Pero una peregrinación a caballo no implica causarle ningún sufrimiento a los animales.
Bueno, ya vimos que sí, y esto no hace más que mostrar la ignorancia de Nicolás. No sé si me explico. No, ni lo intentaste, solo afirmás que no es causarle sufrimiento en contra de toda la evidencia que hay. O sea, el caballo es uno de los primeros animales que se domesticaron y a los cuales se les dio un uso. ¿Por qué crees que están cambiando ciertos usos y costumbres? Lo subieron así cortado. Me pregunto qué habrá dicho después que hayan considerado mejor cortarlo. Pero hasta ahí su argumento no demuestra su afirmación. La domesticación y el uso no implica una relación necesariamente pacífica e inocua para el animal no humano. Basta con mirar lo que sucede en la ganadería, en los mataderos, etc. Todos animales domesticados y ¿qué? ¿La están pasando genial? Ya quisiéramos ser uno de ellos. Con este paradigma animalista vos empezás a crear ciertas paradojas crueles. Como yo te comentaba, por ejemplo, ¿con qué empezaron? Con los caballos de los cartoneros, que los utilizan como tracción. Entonces, cuando vos le sacás el caballo al cartonero, que no puede comprarse una moto, que no tiene ninguna otra posibilidad, y lo obligás a realizar tracción humana, vos estás degradando al ser humano, estás empobreciendo a alguien que ya era extremadamente pobre y vulnerable, y al final lo que estás haciendo es obligarlo a que se conforme a vivir de planes sociales y se convierta en un esclavo de las organizaciones sociales de los Grabois o del propio Estado. Que la prohibición de la tracción a sangre es degradar y empobrecer al cartonero es relativo. Puedo aceptarlo si aceptamos también que prohibir la esclavitud humana es degradar y empobrecer al esclavista. Sí, en cierto sentido sí. Por otra parte, hacer pagar a un individuo, en este caso un caballo, por la situación de otro individuo, en este caso un cartonero, no parece a simple vista muy compatible con el espíritu liberal. ¿Cuál sería la gran diferencia entre eso y los planes sociales, en donde le hacen pagar a unos la situación desfavorable de otros? Ah, no, claro, que unos son humanos y otros no. De nuevo lo mismo. Ahí radica prácticamente todo el debate. Y ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de prohibir todo uso de los animales, que es la posición más común entre los veganos. Ni que estoy en contra. Tampoco digo que me parezca bien ni mal. O sea, me abstengo de opinar de eso en este preciso momento. Solo digo que antes de ponernos a analizar y debatir todas estas cosas, tenemos que debatir asuntos más fundamentales, como nuestros criterios éticos. Porque claramente alguien antropocentrista va a priorizar siempre cualquier interés humano por sobre cualquier interés de cualquier individuo de otra especie. Sería interesante preguntarle la diferencia entre eso y priorizar a los blancos por sobre los negros, o a los hombres por sobre las mujeres, o al revés. O sea, ¿por qué la discriminación por sexo o raza les suele parecer mal y la discriminación por especie, bien? Estas son las cosas que primero tenemos que analizar y discutir. El globalismo, entendido como un fenómeno que vivimos actualmente, no hay que confundirlo con la globalización, es una suerte de proyecto muy autoritario en el cual un grupo de burócratas dicen la mejor manera de llevar adelante nuestros proyectos de ingeniería social, de dominación de las personas, es imponerle costumbres. Bueno, bajo esa definición, vamos a ver cuánto del video tenemos evidencia suficiente para considerarlo parte del globalismo. Que la mayoría de estas medidas fueron dictadas por la Organización Mundial de la Salud, que es una suerte de ministerio de salud del mundo. Primero, tengo entendido que la OMS no puede establecer regulaciones locales. Puede sugerirlas, pero cada autoridad local decide. Segundo, que en varios lugares del mundo haya una correlación temporal entre medidas similares, habría que ver a qué llama él similar, no implica que sean necesariamente parte de un plan globalista. Puede ser mera coincidencia de genuinos intereses locales, incluso aunque se hayan influenciado por lo que pasa en otros lugares. Por ejemplo, las únicas dos medidas argentinas de las cuales hablaron hasta ahora: tracción a sangre y Luján. Hay claras evidencias de que respondieron a intereses locales. No presentó ninguna evidencia de que haya algo más atrás de eso. Y no digo que no lo haya, quizás sí, pero quien lo afirme tiene la carga de la prueba. Detrás de aquí hay una trama de negocios enorme. Tenés, por ejemplo, a la Fundación Bill y Melinda Gates, que es el mayor aportante privado, mayor aportante ya del mundo encima de los estados de la OMS desde que se retiró Estados Unidos con Trump. O casualidad, pertenece a una persona que es accionista
a su vez de varias farmacéuticas de las que producen las inyecciones. Y a su vez han sido los principales beneficiarios del encierro, porque la gente empezó a demandar más computadoras, más teléfonos, más hardware, más software. Y absolutamente nada de lo que está diciendo demuestra esa trama de negocios. Y de nuevo lo mismo, puede que la haya, o puede ser mera coincidencia. Es más, puede ser que esto sea coincidencia y que haya igualmente una trama, pero de otros negocios. O sea, pueden ser un montón de cosas. Lo único que digo es que Nicolás está haciendo afirmaciones que no ha sabido demostrar. Puras suposiciones. Toda esta agenda animalista, ¿qué apunta también? A la carne artificial, que increíblemente en este país, que tiene una tradición ganadera ancestral prácticamente, ya empezaron a comercializarla en algunos lugares de Buenos Aires. Por suerte. Carne de laboratorio, mucho más cara, por supuesto, que la carne convencional. El precio de la carne in vitro va a disminuir a medida que gane popularidad en el mercado y avance la competitividad. Y, en mi opinión, es precisamente lo que va a suceder, no solo por su enorme potencial de reducir drásticamente el perjuicio directo a los animales, sino por sus supuestos beneficios en comparación a la producción tradicional a nivel ambiental y nutricional, aunque todavía hay incertidumbres y controversias al respecto. En Estados Unidos y en Israel hay cadenas enteras que la venden y, por supuesto, los mayores inversores en la carne artificial o carne vegana son los Gates, los Bezos. Bezos es el dueño de Amazon. Pues hay que agradecerles. Y vamos a terminar de acá a 10 años o 15 años, si se sigue en este camino. No sé si vos te acordás el libro de Huxley, Un Mundo Feliz, alimentándonos con píldoras, que son píldoras que va a producir los mismos dueños de la farmaindustria, que son los mismos dueños de las compañías tecnológicas. Alta falacia de la pendiente resbaladiza. Bien podría pasar, como no, pero él no ha demostrado que ese escenario se desprenda lógicamente de la situación actual. Por otro lado, no leí el libro, pero la descripción que hace no me parece que sea un escenario necesariamente malo, a menos que obliguen a las personas a eso. Pero no vi ninguna propuesta de obligación a consumir los productos animales de laboratorio. E incluso, si aparecieran, serían a esas a las que hay que criticar, no a los desarrolladores y los productores de esos productos. O sea, ¿qué tienen que ver? Hoy, como te digo, en Estados Unidos está proliferando esto y le están poniendo impuestos muy agresivos en Europa a la carne de toda la vida, que ya de por sí en Europa es cara, y ahora le ponen nuevos impuestos, digamos, por esta coyuntura, esta cultura animalista que se está imponiendo artificialmente. Sé que es un tema que se está tratando, pero yo personalmente no conozco ninguna implementación. En una búsqueda rápida no encontré prácticamente nada, solo uno que consideraban una implementación futura, pero si alguien sabe de impuestos puntuales a los productos animales, me gustaría conocerlos, los pueden dejar en los comentarios. Algo que sí encontré es una encuesta en países de Europa en la que el 70% de los participantes estaba a favor de poner ciertos impuestos a la carne y el 18% eran neutrales. Claro que me parece totalmente genuino el cuestionamiento de ¿por qué obligar a ese 12% que está en contra? Y bueno, no sé si me parece una razón suficiente, habría que analizar muchas otras cosas seguramente, pero una de esas razones podría ser, por ejemplo, internalizar el costo en salud pública por el consumo de esos productos. Es decir, justamente para que otros no paguen por problemas de salud de terceros asociados al consumo de carne. Varios estudios han tratado este tema. Así que uno puede, si quiere, adoptar una postura deontológica respecto a los impuestos y oponerse a absolutamente todos, indistintamente del contexto, de las consecuencias a corto, mediano o largo plazo, o puede tener un enfoque consecuencialista y apoyar u oponerse a las distintas regulaciones con el objetivo de aumentar lo más posible las probabilidades de alcanzar las propias metas, incluso las más liberales. Y no digo que este último criterio llevaría necesariamente a apoyar el impuesto a la carne y los subsidios a las frutas y las verduras. Quizás sí, quizás no, pero claramente hay más puntos a analizar. Habla de lo caro de la carne, pero no dice nada respecto a los subsidios que tienen en muchas partes del mundo distintos productos animales, priorizando evidentemente el mero gusto de las personas por sobre las consecuencias negativas a nivel salud y medioambiental, y ni hablar de las consecuencias negativas para los animales explotados, ¿no? Yo supongo que si Nicolás se entera de esos subsidios,
realmente va a querer eliminarlos también. Pero lo menciono para que quede bien claro que en muchas partes del mundo nos están sacando la plata a todos los ciudadanos para financiar parte del costo de los productos animales. Y, como vimos antes, para paliar sus consecuencias. Esto no suena muy liberal, que digamos. Toda esta agenda de qué buena la naturaleza, que cuidemos a los animales, es una agenda antihumana. Esto es cierto solo si se cumplen 3 condiciones. 1, que te separes conceptualmente de los animales. No sé qué somos si no somos animales, pero bueno, por lo menos en el ámbito científico, animales nos incluye a los seres humanos. 2, que le des un sentido coherente al término naturaleza y que también nos excluya a nosotros, como si nosotros no somos parte de la naturaleza. Y una vez cumplido el 1 y el 2, que no te importen ni los animales ni la naturaleza. Si te importan, ya no es una agenda antihumana, sino que agrega a la ecuación otros intereses humanos, porque a vos te importa, a nosotros nos importa. Como vemos, caemos una vez más en el meollo del asunto, y es justamente qué nos importa, qué criterio usamos. Por cierto, una aclaración, el concepto de veganismo, por lo menos según la mayoría de la gente que se identifica como vegana, no va necesariamente de la mano con el ambientalismo o el ecologismo. Si bien muchas veces coinciden en la práctica o son compatibles o pueden retroalimentarse, otras veces entran en conflicto y el vegano priorizará a los animales y los otros al ambiente o al ecosistema. Porque, a ver, vos y yo estaremos de acuerdo que si una empresa contamina severamente, envenena un río y daña gente, debe ser penalizada. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el principio por el cual hay que controlar la contaminación extrema es los derechos de las personas. Ya vimos que eso depende del criterio que se use. El suyo, basado en la responsabilidad, era inconsistente con la idea de que todos los humanos merecen derechos. Pero cuando empezamos con los derechos de la naturaleza, decís, a ver, la naturaleza no tiene derechos, nosotros tenemos derechos. Esto encierra una falacia del espantapájaros por parte de Nicolás, por lo menos parcial, en el sentido de que la mayoría de quienes abogan por derechos animales no lo hacen en términos de derechos de la naturaleza. Esto último es mucho más abstracto y podría implicar cosas ajenas o incluso incompatibles con la causa animalista, sin mencionar siquiera que no existe ninguna razón no caprichosa para considerar que los demás animales son parte de la naturaleza y los animales humanos no lo somos. La naturaleza con nosotros es impiadosa. Cualquier productor lo sabe, la sequía, la inundación no te tienen ninguna contemplación. Entonces vos te tenés que defender de la naturaleza, te tenés que servir de la naturaleza, y allí reside nuestra condición humana. Más allá de que la naturaleza es un concepto abstracto, no es nada concreto y no tiene sentido atribuirle piedad o impiedad, estoy de acuerdo, y es obvio, que para subsistir tenemos que servirnos de recursos que llamamos naturales. Aunque, ¿qué no sería natural? ¿Y por qué importa? Pero bueno, las plantas también son naturales. ¿Por qué no usar a ellas, en la medida de lo posible, para evitar perjudicar a los animales? Y si están pensando en ideas como, no, pues las plantas también son seres vivos, las plantas también sienten, bueno, los invito a que vean estos videos que probablemente les sea de interés. Otra cosa natural somos los humanos. Sí, los mismos explotados en la esclavitud. Hoy en día mayormente no está legitimada la esclavitud, pero no porque no seamos parte de la naturaleza, sino porque no queremos perjudicar a los humanos y punto. Y el argumento de que nos tenemos que defender de la naturaleza hay que tomarlo con pinzas. Una defensa es tal cuando no llevarla a cabo nos genera un perjuicio. Hay quienes no pueden evitar reducir en parte o por completo la demanda de productos animales sin que eso les genere enormes perjuicios, incluso mortales. Sí, los hay, pero la mayoría de los consumidores de productos animales en el mundo podrían perfectamente reducirlo parcial o totalmente, sin que eso les traiga mayores perjuicios que extrañar el sabor, la textura. Mira, cerdo, la naturaleza es despiadada y me está atacando haciéndote tan sabroso. Así que tengo que defenderme comiéndote. Claramente muchos lo hacen por gusto y no por lo que entendemos como necesidad. Quien considere que cualquier interés humano vale más que cualquier interés de cualquier otro animal, entonces priorizará el gusto del humano por sobre el bienestar o la vida de los animales. Pero es eso lo que hay que debatir. El punto de partida, los criterios. Mi foco es
No hay que contaminar en exceso para no envenenar seres humanos. Otra vez la burra al trigo. De nuevo lo mismo, el punto inicial. ¿Por qué los seres humanos y no, por ejemplo, todos los seres capaces de verse perjudicados? Pero el calentamiento global trasciende completamente a todos nosotros. Y a continuación dedica algunos minutos a expresar su negación de la influencia humana en el calentamiento global, sin presentar ninguna evidencia. En la comunidad científica hay un consenso extremadamente abrumador respecto al cambio climático antropogénico. La revisión más actual, al momento de hacer este video, fue publicada el 19 de octubre de 2021 y concluye con alta confianza estadística que el consenso científico sobre el cambio climático contemporáneo causado por el hombre, expresado como una proporción del total de publicaciones, supera al 99% de la literatura científica revisada por pares. Esto coincide casi por completo con revisiones anteriores, así como con encuestas sobre la posición de los científicos. Por todo esto, creo que ni tiene sentido invertir más tiempo en este tema. Les voy a dejar todas las referencias al respecto en un documento recopilatorio y espero que noten la falta de rigor científico que maneja Nicolás. Según Nicolás Moraz, ¿cómo deberían marchar estas estructuras en el mundo? Si es el deber ser, y lo que yo desearía, por supuesto, es, el problema central de fondo de raíz es una dimensión gigantesca de los estados, completamente opresiva, que es algo que se ve en todo el mundo, porque en la Argentina tenés un estado muy grande, impuestos muy altos, y un caos económico. Pero en otros países no tenés el caos económico, pero tenés la misma o mayor intervención del Estado en la vida de las personas, y es totalmente intolerable. Yo creo que actualmente coincido, aunque no sé si con tanta convicción como él. Considero que a mí me falta estudiar mucho más de política y economía, pero la mayoría o prácticamente todos, o no sé si todos, mis razonamientos y mis intuiciones actuales están alineados con el espíritu liberal. Y acá es cuando me pongo en contra a la mayoría de los veganos. Pero bueno, creo que es un error tanto pensar que los veganos no pueden ser liberales como los liberales no pueden ser veganos. Lo voy a desarrollar en algún otro video. También, como ustedes saben, siempre estoy abierto a cambiar de opinión con evidencia y argumentos que me parezcan suficientes. Para cerrar el video, quiero decir que antes de enarbolar de palabra supuestos valores de paz, libertad y respeto, nos cuestionemos si nosotros mismos los estamos cumpliendo. Reitero mi invitación a una conversación, tanto pública como privada, con Nicolás Moraz. Quedo a su disposición y gracias a todos a los que han llegado hasta esta parte del video. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios, intento leerlos todos. Me gusta que participen, si quieren darle like al video si les gustó, si no, no le den dislike si no les gustó, hagan lo que se les cante. Si se quieren suscribir, se suscriben, si no quieren suscribir, se suscriben, si me quieren colaborar económicamente lo hacen, en las plataformas que dejo en la descripción, el que no quiere no lo hace. Y sin más, nos vemos la próxima. Chau.